Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva ocasión para revisar nuestro estudio de la revista La Atalaya. En esta ocasión utilizaremos la de marzo del 2022. Esta revista tiene 5 artículos de estudio, así que utilizaremos durante las siguientes 5 semanas. Por ahora veremos la que nos corresponde para esta semana del 2 al 8 de mayo. El tema de este artículo es: usted puede quitarse la vieja personalidad. Es el artículo de estudio número 10. El texto base de este artículo es Colosenses capítulo 3, versículo 9. Quítense la vieja personalidad y sus prácticas. En cuanto al avance, dice así: si un estudiante de la Biblia desea bautizarse, debe estar dispuesto a hacer cambios en su personalidad. Este artículo analizará qué es la vieja personalidad, por qué hay que quitársela y cómo lograrlo. El siguiente artículo hablará de cómo podemos seguir llevando puesta la nueva personalidad, incluso si ya nos hemos bautizado. Así que, teniendo ya la idea, empecemos a revisar estos 19 párrafos que tiene el estudio. La primera pregunta: ¿cómo era nuestra vida antes de empezar a estudiar la Biblia? Es posible que nuestra actitud y la forma de pensar hiciera que hagamos cosas que no eran las correctas, así que no teníamos ni esperanza y, como dice Efesios 2:12, sin Dios en el mundo, es decir, viviendo como nosotros deseábamos. La pregunta 2: ¿qué cosas aprendió usted al ir estudiando la Biblia? Entendimos que tenemos un Padre celestial que nos ama muchísimo. También que se necesita hacer cambios para ser parte de esta familia de Jehová y que debemos respetar las normas que Jehová tiene, las altas normas que Él posee. La pregunta 3, la parte A. Según Colosenses 3, 9 y 10, ¿qué quiere Jehová que hagamos? Bien, tenemos que leer el texto. No se mientan unos a otros. Quítense la vieja personalidad y sus prácticas, y vístanse con la nueva personalidad que por medio del conocimiento exacto se va renovando según la imagen del que la creó. La parte A decía, según Colosenses 3, 9 y 10, ¿qué quiere Jehová que hagamos? En el versículo 9 era claro: quitarnos la vieja personalidad y sus prácticas. Haciéndolo eso, podemos bautizarnos y ser parte de la familia espiritual de Jehová. Y la parte B, ¿a qué nos ayudará este artículo? Nos permitirá hacer el esfuerzo para que no vuelvan a aparecer las características de esta vieja personalidad. Pero vamos a entender en el subtítulo, ¿qué es la vieja personalidad? El párrafo 4. ¿Cómo actúa alguien que se deja dominar por la vieja personalidad? Pues piensa y actúa de una manera egoísta, es desagradecido, orgulloso, se entretiene con cosas como la pornografía, películas inmorales o violentas. Entonces es una persona que realmente está inclinado hacia lo malo, hacia el pecado. El párrafo 5. ¿Qué punto de vista equilibrado debemos tener sobre lo que significa quitarnos la vieja personalidad? Y se nos recomienda leer Hechos 3:19. El texto dice: de modo que arrepiéntanse y den media vuelta para que sus pecados sean borrados, y así el propio Jehová haga venir tiempos de alivio. Repitiendo la pregunta 5, ¿qué punto de vista equilibrado debemos tener sobre lo que significa quitarnos la vieja personalidad? Debemos entender que si nos quitamos la vieja personalidad, no quiere decir que no vamos a fallar. Pueden llegar esos malos pensamientos, pueden llegar esos deseos de la mente y del corazón, y hasta en ocasiones podríamos decir algo que no quisiéramos hacerlo. Como dice Santiago 3:2, todos tropezamos muchas veces. Pero cuando nos quitamos la vieja personalidad,
ya no nos dejamos dominar por las actitudes y prácticas pecaminosas. Es decir, no vamos a estar practicando y practicando y practicando estas cosas porque ya las controlamos, aunque vienen a nuestra memoria, pero podemos controlarlas. Y tenemos aquí esta fotografía combinada, donde dice, cuando nos quitamos la vieja personalidad, ya no nos dominan las actitudes y las prácticas pecaminosas. En la descripción de la imagen dice, deshacernos de actitudes y prácticas pecaminosas es como quitarnos una prenda de vestir vieja y sucia. Y ahí se ve a un hermano pues que está alejándose de las prácticas que antes tenía, como el beber en exceso, el fumar, deportes o entretenimiento violento y cosas por el estilo. Veamos ahora el párrafo 6. ¿Por qué nos dice Jehová que nos deshagamos de todos los malos pensamientos y costumbres de la vieja personalidad? Como indica Isaías 48, 17 y 18. Él nos guía en el camino que debemos andar porque Él nos ama, porque Él quiere que nosotros vivamos la vida, la disfrutemos sin después lamentarnos. Así que necesitamos por eso deshacernos de esta vieja personalidad. El párrafo 7. Según Romanos 12, 1 y 2, ¿qué decisión debemos tomar? Leyendo el texto dice, por lo tanto, hermanos, les suplico por la compasión de Dios que ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y que agrade a Dios. Así darán un servicio sagrado con su capacidad de razonar y dejen de amoldarse a este sistema. Más bien transfórmense renovando su mente para que comprueben por ustedes mismos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Volviendo a la pregunta 7, según Romanos 12, 1 y 2, ¿qué decisión debemos tomar? El texto indicaba que debemos dejar de amoldarnos a este sistema, más bien transformar nuestra mente y hacer lo que Jehová dice. Así que la decisión es clara. O nos quedamos con la vieja personalidad o dejamos que Jehová nos transforme para hacer su voluntad. Y claro, no es fácil porque pueden haber la burla de familiares, de amigos, pero aunque aparentemente ellos creen que son libres, están sujetos al pecado. Y en cambio nosotros necesitamos despejarnos de esa manera de pensar para realmente ser personas libres del pecado. El subtítulo que viene es ¿Cómo quitarse la vieja personalidad? El párrafo 8. ¿Con qué ayuda contamos para dejar los malos pensamientos y costumbres? Jehová lo hace mediante su palabra, su espíritu y su organización. Párrafo 9. ¿Qué puede ayudarlo a hacer la palabra de Dios? Aquí está el texto de Santiago 1, 22 al 25, donde se compara a la Biblia como un espejo, donde nosotros nos vemos donde hay que corregir. Así que la Biblia nos ayuda a examinarnos y ver qué es lo que hay que cambiar en nuestra manera de pensar, de hablar o de actuar. Por supuesto, también hay otros hermanos de experiencia que nos pueden aconsejar. Usando la Biblia, uno se da cuenta cuál es el punto fuerte o los puntos débiles que tenemos. Y por supuesto, sabemos que Jehová nos conoce muy bien. Por eso queremos orarle y pedirle ayuda para que nos permita entender su palabra y saber dónde tenemos que hacer los cambios. Veamos el párrafo 10. ¿Qué aprende usted de la experiencia de Elie? La experiencia demuestra que él tenía padres que amaban a Jehová, pero decidió irse con malos amigos. Así que empezó a consumir drogas, llevar una vida inmoral, robar, es decir, hizo todo lo que le habían dicho que no debía hacer si era un cristiano. Sin embargo, con el tiempo menciona que reaccionó, volvió a estudiar la Biblia y se bautizó en el año 2000. ¿Cómo se siente él? Dice, tengo paz interior y una conciencia limpia. Así que podemos ver que alguien puede rechazar las normas de Jehová y va a sufrir las consecuencias.
Pero qué bueno que Jehová está dispuesto a ayudarnos si nosotros lo buscamos, por supuesto. El párrafo 11. ¿Qué cosas odia Jehová? Aquí hay una serie de textos bíblicos que podemos resumirlo como ojos orgullosos, detesta una lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, detesta a la gente violenta y que engaña, detesta que alguien traicione a su cónyuge inocente para que el matrimonio acabe en divorcio. Es decir, algunos a propósito cometen inmoralidad para dar por terminado el matrimonio. Eso es planificar algo que no es correcto. Veamos ahora el párrafo 12. ¿Qué significa detestar lo que es malo? Aquí el esclavo pone una muy buena ilustración. Significa repugnancia o rechazo a algo. Como aquí se pone el caso de si nos brindaran un plato de comida que estuviera podrida. ¿Qué sentiría usted? Pues lo alejaría lo más pronto, es algo repugnante, algo que le da asco. Esa es la idea que nos hace pensar en esta expresión, que Jehová detesta lo malo. Y tenemos aquí una fotografía que nos lo presenta de esta manera. Dentro de un refrigerador de una nevera, pues hay comida podrida. Ve la cara de la persona que está ahí. Es algo que siente el asco. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Lo más pronto desechar este alimento que no está en buen estado. Una muy buena ilustración. La pregunta 13. ¿Por qué debemos tener cuidado con lo que pensamos? Porque, como es lógico, lo que pensamos influye en lo que vamos a hacer. Jesús mencionó que los pensamientos nos llevan a cometer en ocasiones pecados graves. Eso lo indica Mateo 5 y los versículos que indica aquí. Párrafo 14. ¿Qué dicen de nosotros nuestras palabras? ¿Y qué preguntas deberíamos hacernos? Como dice Mateo 15:18, las cosas que salen por la boca vienen del corazón. Por lo tanto, lo que decimos es lo que demuestra lo que somos por dentro. Aunque demos una apariencia distinta, lo que decimos es lo que somos por dentro. Las preguntas que deberíamos hacernos. ¿Digo siempre la verdad aunque hacerlo me perjudique? Si estoy casado, ¿tengo cuidado de no coquetear con otras personas? ¿Evito por completo las conversaciones inmorales? ¿Respondo con calma cuando alguien me saca de quicio? Y aquí se hace la comparación que la vieja personalidad, y aquí se pone con la comparación que las palabras son en nuestra personalidad como las costuras que mantienen la prenda de vestir unida. Si no tenemos insultos, si no hay mentiras, si no hay conversaciones inmorales, quiere decir que la vieja personalidad no puede estar unida, por lo tanto se desecha. Párrafo 15. ¿Qué debemos hacer para clavar nuestra vieja personalidad al madero? Esta expresión viene de lo que dijo el apóstol Pablo y está registrado en Romanos 6:6, que debemos clavar la personalidad al madero. ¿Qué significa eso? Bueno, Jesús estuvo dispuesto a que lo clavaran en el madero porque quería agradar a Jehová. Nosotros también debemos estar dispuestos a acabar con actitudes y costumbres que Jehová odia. Si hacemos eso, tendremos una conciencia limpia y, por supuesto, la esperanza de vivir para siempre. La pregunta 16. ¿Por qué debe estar decidido a seguir luchando con sus debilidades? Porque estas pueden empezar a hacernos creer que podemos recaer. Aquí se pone el caso de Mauricio. Desde joven, dice, se hizo homosexual. Con el tiempo conoció a los testigos, empezó a estudiar la Biblia, hizo los cambios y se bautizó en el año 2002. Ya han pasado 20 años. Sin embargo, él dice que admito que he tenido que luchar contra malos deseos más de una vez. Es decir, hay que continuar con estas debilidades, luchando contra ellas. Pero dice que eso no deja que lo desanime. Dice luego, me reconforta saber que si no los llevo a cabo, Jehová está contento conmigo. Jehová reconoce que alguien está luchando contra sus debilidades y, por supuesto, sigue contento porque no las pone en práctica. Párrafo 17. ¿Qué lo anima de la experiencia de Nabía?
El caso de ella dice que fue abandonada por su padre cuando tenía 6 años de edad. Así que creció con estos sentimientos de odio, sin duda. Por eso se volvió irritable y agresiva. Se envolvió en tráfico de drogas y fue a parar a la cárcel. Allí fue visitada por los testigos y empezó a hacer cambios. Dice ella que dejar el tabaco fue difícil, pero gracias a las oraciones constantes a Jehová, logró superar este hábito. Y ella dice, estoy segura de que si yo pude cambiar a fin de complacer a Jehová, cualquiera puede. Así que aquí hay ejemplos de personas que llegaron, por decirlo así, muy bajo y ahora están sirviendo a Jehová felizmente. Subtítulo final. Usted puede llenar los requisitos para bautizarse. Párrafo 18. Según 1 Corintios 6, 9 al 11, que han logrado hacer muchos siervos de Dios. Tenemos que leer este texto que es muy conocido. Dice, ¿o es que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Las personas que son sexualmente inmorales, los idólatras, los adúlteros, los hombres que se someten a actos homosexuales, los hombres que practican la homosexualidad, los ladrones, los codiciosos, los borrachos, los injuriadores y los extorsionadores no heredarán el reino de Dios. Y sin embargo, algunos de ustedes eran eso. Pero han sido lavados, han sido santificados, han sido declarados justos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu de nuestro Dios. Volviendo a la pregunta, decía, según 1 Corintios 6, 9 al 11, que han logrado hacer muchos siervos de Dios. Los versículos decían, eso eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, santificados, declarados justos. ¿A quiénes se les declaró justos? A cristianos del primer siglo y que fueron escogidos luego para ser gobernantes con Cristo. Ellos tenían esas prácticas y fueron limpiados completamente hasta el punto de tener ese privilegio tan especial. Así que hoy también la Biblia tiene el mismo propósito de ayudarnos a cambiar, dejar costumbres muy arraigadas sin importar que sean terribles, como las que vimos en la descripción de estos versículos, pero demuestra que nosotros queremos dejar malos hábitos si los tenemos. Y aquí tenemos un recuadro, la Biblia les cambió la vida. Y este artículo está dirigido para los estudiantes de la Biblia, para que desde el año 2008 en adelante puedan ver alguna experiencia que se parezca mucho a las prácticas, costumbres que tienen algunos y que vean que sí se pueden hacer cambios. Párrafo 19, que analizará el siguiente artículo. Que los que deseen llegar al bautismo no solo deben quitarse la vieja personalidad, sino también ponerse la nueva. Como se hizo la comparación, es como quitarse una ropa sucia o vieja. Si se la quita, pues tiene que reemplazarla con algo limpio y nuevo, ¿no es cierto? A eso se refiere el próximo estudio. Tenemos las preguntas de repaso. ¿Lo recuerda? ¿Qué es la vieja personalidad? Se refiere a actitudes o prácticas pecaminosas de cosas que Jehová odia. La otra pregunta, ¿por qué debemos quitarnos la vieja personalidad? Porque de esa decisión depende que sigamos perteneciendo al mundo de Satanás o que apoyemos las normas de Jehová y tengamos su aprobación y, por supuesto, esperanza. Y la pregunta final, ¿qué podemos hacer para quitarnos la vieja personalidad y no volver a ponérnosla? Varias cosas, por ejemplo, hacernos un autoexamen con la Biblia, como vimos que es un espejo. Debemos estar seguros que las normas de Jehová son las mejores. Debemos convencernos de eso. Odiar las cosas que Jehová odia. Rechazar cualquier pensamiento que nos lleve a cometer un pecado grave. Controlar lo que decimos. Tomar firmes decisiones para evitar actitudes y costumbres que Jehová detesta y continuar luchando con nuestras debilidades. Así, queridos hermanos, tenemos este estudio de nuestra revista La Atalaya
que corresponde para la semana del 2 al 8 de mayo. Sin duda muy buena información dirigida a los estudiantes de la Biblia, pero también hay los puntos que aplica, por supuesto, a nosotros. Recordamos el tema de nuestro estudio de la revista. Usted puede quitarse la vieja personalidad. Es el artículo de estudio número 10. Recuerde, estamos usando la revista de marzo del 2022. Es el primero de los 5 artículos que utilizaremos. Esperamos disfrutar en nuestra reunión el fin de semana, participar con los comentarios y siempre prestar atención a los de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.